Bien, la clase queda grabada para YouTube. Vamos a iniciar la clase del día de la fecha, trata de personas. Bien, vamos a ver. ¿Sabés qué es la trata de personas? Es la nueva forma de esclavitud del siglo XXI. En la actualidad, alrededor de 2.400.000 personas en el mundo son víctimas de este aberrante delito. El 90% son mujeres y niñas que están siendo explotadas sexualmente. Después del narcotráfico, la trata de personas es la actividad ilegal que más dinero genera a nivel mundial. Este delito atenta contra la seguridad, el bienestar y los derechos humanos de las personas. Todos podemos ser víctimas de la trata. Hombres, mujeres, niñas y niños son reclutados a diario por redes que funcionan en todo el mundo y son sometidos a explotación sexual, explotación laboral y tráfico de órganos. Pero, ¿cómo podés convertirte en víctima? Te ofrecen un trabajo que te va a cambiar la vida. Podrás ganar más dinero para ayudar a tu familia. La oferta es tentadora, pero implica mudarte a otro lugar para poder ir al lugar donde vas a trabajar. Te ofrecen un traslado seguro y se ocupan de todo. Te piden tus documentos y te compran el pasaje. Te trasladás en un micro donde hay más personas que no conoces, pero como vos, viajan con la ilusión de que esa posibilidad les va a cambiar la vida para siempre. Llegás al destino. Aparece una nueva persona que te recibe y que te lleva a tu nuevo lugar de trabajo. Pero al llegar ahí, no te encontrás con nada de lo que te prometieron. Un día te cambian el nombre, te dan ropa nueva, ya no tenés el mismo aspecto. No te reconoces, no sabés quién sos. Vos no elegiste eso. Te usan como mercancía, no te dejan salir, te amenazan. No podés escaparte. Crees que ya nunca más vas a poder salir de ese lugar. O tal vez llegaste con tu familia al lugar de trabajo. Te muestran un cuarto donde no caben todos, pero es ahí donde van a vivir. Trabajan todo el día. Todos. Tus hijos no pueden jugar ni ir al colegio. Hace varios meses que no te pagan porque debes la plata del pasaje. Y ahora, ya nada será como antes. Sos una víctima de este delito degradante que te quitó tu identidad, tus derechos y tu condición de ser humano. Por eso, cuídate. Publicar tus datos y fotos en las redes sociales te expone. Protegete. Cualquier persona puede hacerse un perfil falso y engañarte. Y si te ofrecen un trabajo que promete cambiarte la vida, averigua, consulta, toma conciencia. Nos puede pasar a todos. Si conoces a alguien como yo o como yo, denuncia. Informate. Te puede pasar a vos. Sumate a esta lucha. Necesitamos el compromiso de todos. Decile no a la trata. Bien, una introducción de lo que va a ser el taller de hoy, seminario de lucha contra la trata de personas. Esperen un momentito. Voy a ir compartiendo. Bien. Un segundo. Hoy está un poco lento el internet acá en mi localidad. Ahí, ahora sí. Bien, seminario de lucha contra la trata de personas. Ley 26.3
1364 y su modificatoria Ley 26.842. Lucha contra la trata de personas. Según la Ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas y su modificatoria, la Ley 26.842 se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la capacitación, traslado y recepción Me aguardo un instante. Álvarez, buenas noches. Ya comenzamos la clase. Ya te voy pasando por el privado lo tuyo. Bien. Decíamos que se entiende por la trata de personas el ofrecimiento, la capacitación, el traslado, la recepción y la acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países. En otras palabras, la trata abarca todas las acciones que realizan con la finalidad última de explotar a una o más personas. El traslado es un elemento central en esta cadena porque supone la separación de la víctima de su entorno social y afectivo. Si bien no hay criterios establecidos acerca de la distancia geográfica mínima de dicho traslado, la separación o desarraigo que genera es un factor clave para producir y reproducir el sometimiento, ya que se dificulta la salida de la situación de explotación. Entonces, podemos definir la trata como el proceso por el cual se ofrece, capta, traslada, recibe y o acoge a una persona para explotarla. Diferencia entre la trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes. Los términos trata de personas y tráfico ilícito de inmigrantes son comúnmente utilizados como sinónimos. Sin embargo, refieren a conceptos y delitos diferentes. Podemos empezar por señalar que el tráfico ilícito de inmigrantes supone facilitar el traslado o entrada ilegal a una persona a un país del cual la misma no es residente o nacional, de la nacionalidad del lugar. Guardan que quieren ingresar. Bien. Este ingreso o entrada ilegal puede darse por pasos no habilitados o a partir de la provisión de documentos falsificados para ingresar al país por un paso habilitado. La diferencia principal entre ambos fenómenos son sus objetivos, el carácter del traslado, el consentimiento de las personas damnificadas y el tipo de delito que supone. Con respecto a su objetivo, la trata tiene como finalidad la explotación, mientras que el tráfico tiene como fin el ingreso ilegal a un país. En lo que remite al traslado, la trata puede darse de forma transnacional o en el interior del mismo país y los cruces de frontera pueden realizarse de forma legal o ilegal. El tráfico necesariamente implica un cruce ilegal de fronteras nacionales. Por otro lado, en lo cual que respecta al consentimiento, el tráfico siempre se origina por voluntad del migrante, que busca ingresar al país de destino, mientras que la trata suele comenzar con un engaño o alguna forma de coacción. Finalmente, el delito de trata atenta contra la libertad y dignidad de la persona, mientras que el tráfico es un delito de orden migratorio que se comete contra el Estado. A pesar de la diferenciación de ambos fenómenos, lo cierto es que la situación de vulnerabilidad es la que se encuentran migrantes en situación irregular puede ser aprovechada por la red de trata, por lo que una persona que ingresa al país por tráfico ilícito luego puede ser víctima de trata y o explotación. Vemos el objetivo: trata de personas, el cuadro sinóptico, explotación, cruce ilegal de frontera, en la diferencia, tráfico ilícito de inmigrantes, traslado y cruce de frontera. El traslado puede ser dentro de un país o entre países. El cruce puede ser legal o ilegal en la trata.
En el tráfico ilícito de inmigrantes supone un cruce de frontera entre países. El cruce siempre es ilegal. En trata de consentimiento de la víctima, en la trata de alguna manera, forma de coacción o engaño. Dentro del tráfico de migrantes, el acuerdo entre migrante y el traficante, quien obtiene un beneficio de hacerlo ingresar al país donde quiere ir este migrante. Bien, tipo de delito: es un delito contra la persona, su libertad y su dignidad en la trata, y en el tráfico ilícito de inmigrante es un delito contra el Estado en su orden migratorio. Marco normativo internacional: el principal instrumento internacional es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en mujeres y niños, aprobado mediante resolución 55/25 de la Asamblea General, realizado el 15 de noviembre del año 2000 en la ciudad de Palermo, Italia. El plexo fue aprobado por la República Argentina mediante la Ley 25.632, sancionada el 1 de agosto del 2002 y promulgada el 29 de agosto del 2002. Asimismo, fue ratificado el 19 de noviembre del mismo año. A partir de ese momento, el país adquirió una serie de compromisos ante los cuales debe responder tanto en el ámbito internacional como nacional. En la convención se abordaron principalmente 3 temáticas de interés internacional, que desde ese momento fueron conceptualizados como delitos organizados: fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, tráfico de migrantes y trata de personas. La convención está acompañada por protocolos que son instrumentos que la complementan para el abordaje específico de cada una de las problemáticas señaladas. En su artículo 3 de dicho convenio, definiciones para los fines del presente protocolo. Por trata de personas se considera la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concepción o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otra forma de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. La definición propuesta por el Protocolo de Palermo se ha convertido en una referencia a nivel mundial. Como puede observarse, esa conceptualización se caracteriza por la elevada generalidad, algo que suele suceder en los instrumentos internacionales, porque deben ser acordadas por todos los países firmantes. Por esta razón, no queda suficientemente explicado allí qué se entiende por captar, por ofrecer, por trasladar ni por acoger. Tampoco se discute algo aún más complejo: la explotación. Esto se debe a que no todos los países miembros acordaban que la definición de explotación sexual, básicamente debido a las distintas posturas que tenían y tienen los diversos estados sobre la prostitución. En este sentido, aunque el Protocolo de Palermo no establece una definición clara sobre la explotación sexual, cuando se refiere a ella, alude a la explotación de la prostitución ajena. Dentro del marco normativo nacional, en el 2002, con la desaparición de María de los Ángeles Verón y el notorio trabajo de las organizaciones sociales, el delito de la trata se puso en la escena pública y dio el puntapié inicial para que se generara una nueva legislación. Sin embargo, y a pesar de los compromisos internacionales asumidos, recién a partir del 2005, 2003 y 2004, que comienzan a presentarse proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación y el Senado de la Nación con el objetivo de sancionar una ley específica.
Cabe aclarar que si bien nuestro país hasta ese momento no tenía una normativa especial, contaba con herramientas legales para penar el delito. ¿Qué delitos existían previamente? El ex artículo 127 bis y su ter. Se penaba a quien promovía o facilitaba la entrada o salida del país de personas para que ejercieran la prostitución. Ley 12.331 de profilaxis de las enfermedades venéreas, vigente actualmente, que prohibió el establecimiento de prostíbulos, casas de tolerancia y penalizó a quienes los administren o regenten con pena de multa o reto. Los delitos de explotación en el artículo 127, 125 o el ex 126, 125 bis y el 140. La explotación de la prostitución ajena, la promoción y facilitación de la prostitución y el delito de servidumbre. María de los Ángeles Verón fue secuestrada en el año 2000, a los 23 años de edad, el 3 de abril del 2002 en la ciudad de Tucumán. Allí vivía con su hija Micaela, actualmente a cargo de su abuela Susana Trimarco. Trabajaba y estudiaba una licenciatura en artes plásticas. De esta manera fue recién que en el año 2008 se sanciona la ley 26.364 y se incorpora a nuestro Código Penal el delito de trata de personas propiamente dicho. Definiciones de la ley 26.364 en su artículo 2. Trata de mayores de 18 años. Se entiende por la trata de mayores de captación, el transporte y traslado, ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior, la acogida o la recepción de personas mayores de 18 años de edad con fines de explotación cuando mediar engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere asentamiento de esta. Artículo 3. Trata de menores de 18 años. Se entiende por trata de menores el ofrecimiento, la captación, el transporte y el traslado, ya sea dentro del país, desde hacia o el exterior, la acogida o la recepción de personas menores de 18 años de edad con fines de explotación. Estamos viendo todo lo que es legislación previamente dentro de nuestro país para después hablar a nivel internacional y generalizando qué es la trata de personas. Bien, continuamos. Existe trata de menores aun cuando no mediara engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pago o beneficio para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. El asentamiento de la víctima de trata de personas menores de 18 años no tendrá efecto alguno. Principales aspectos de la ley 26.364, definición de la trata de personas. Punto 1. Creación de una figura penal especial. Artículo 145 bis y su ter en el Código Procesal Nacional. Permite la sanción aun cuando no hubiere consumado la explotación. Incluye trata interna y trata internacional. Establece la federalización del delito de trata. Reconoce un amplio catálogo de derechos para las víctimas. Establece una cláusula de no punibilidad. A los 2 años de sancionar la ley, comenzó a discutirse la necesidad de modificarla. Uno de los elementos que funcionaron como motor de esa referencia fue la diferencia que establece entre víctimas mayores y menores, en especial en torno a la figura del consentimiento. Sin embargo, uno de los factores que colaboró fuertemente a instalar las reformas principales
En dichos aspectos de la Ley 26.364, definición de trata de personas, creación de una figura penal en su artículo 145 bis y su ter del Código Procesal Penal, permite la sanción aun cuando no hubiera consumado la explotación, incluye trata interna e internacional, establece la federación del delito, reconoce un amplio catálogo de las víctimas, establece la cláusula de no vulnerabilidad en el módulo 1 en la Agencia Social y Política. Fue la absolución de los 13 imputados en el juicio de la desaparición de Marita Verón, que sucedió el 11 de noviembre del 2012. Este hecho generó una conmoción social y reclamó a la justicia que reinstaló el tema en la agenda política. Como resultado, se convocó a las sesiones legislativas extraordinarias con el fin de impulsar el proyecto de la modificación que contaba con media sanción del Senado de la Nación. Finalmente, el 19 de noviembre, se sancionó la Ley 26.842. Como ya hemos mencionado, la reforma de la ley supuso la eliminación de la obligatoriedad de la prueba de la existencia de los medios comisivos como condicionante para la figura de este delito. La modificación supuso en tal sentido una equiparación entre víctimas menores y mayores de edad, aunque en el primer caso se establezcan penas más severas. Sumado a esto, la existencia y prueba de la utilización de algún medio comisivo de parte de los tratantes para someter a la víctima pasaron a concebirse como agravantes, es decir, se asume que cuando estuvieran presentes constituyentes y situaciones más gravosas a las que corresponden mayores penas. Finalmente, esta función de carácter complejo y territorial de los delitos se decidió construir una institucionalidad que lograra coordinar de forma consultiva y ejecutiva de los esfuerzos estatales. En función de ello, se crearon el Consejo Federal y el Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata y la explotación de personas y la protección de asistencia a las víctimas. Las competencias de cada uno se desarrollarán con mayor profundidad en la tercera publicación que vamos a hacer. Principalmente los cambios introducidos por la Ley 26.842 fue modificación de las definiciones de los delitos, eliminación de los medios comisivos pasan a ser agravantes, ampliación de los derechos para la víctima, ampliación del sistema institucional, Consejo Federal y Comité Ejecutivo. Por acá tenemos los principales mecanismos y etapas. Como se ha señalado, las acciones que configuran la trata de personas como instancias, etapas o fases previas a la explotación son el ofrecimiento de la captación, el pago del traslado o transporte, la recepción y la acogida. Dentro de una de ellas operan diversos mecanismos, actores y dinámicas. Punto 1. Vamos a ofrecimiento y captación. El ofrecimiento implica acción de presentar, entregar y o señalar a una persona principales cambios introducidos por la Ley 26.842. Modificaciones de las definiciones de los delitos. Se eliminaron de los medios comisivos, pasan a ser agravantes. Bueno, ya explicamos. Ampliación del sistema institucional, Consejo Federal y Comité Ejecutivo, con el fin de que sea explotada por terceros. Por su parte, la captación implica atraer a la víctima para controlar su voluntad, utilizando para ello el engaño, fraude, violencia, amenaza, cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión, recepción de pagos, beneficios, entre otros. En nuestro país,
Bien, disculpen, se me cortó la señal. Disculpen, se me cortó la señal. ¿Me escuchan todos? Bien, continuamos con la clase. Bien, en nuestro país el mecanismo de captación más extendido es el engaño. Para dar inicio a la explotación se suelen realizar ofertas laborales que son engañosas en cuanto a la naturaleza o a las condiciones de la actividad que se ofrece. En el caso de la trata de personas con fin de explotación sexual, por ejemplo, muchas mujeres son engañadas mediante falsas ofertas de trabajo como empleada doméstica, para cuidar niños, ancianos, niñas, etc., mesera o empleada de algún comercio. También es habitual me guarda un instante que alguien más quiere ingresar a la clase. Sepan disculpar que hoy internet está lento. Bien, también es habitual la estrategia de enamoramiento mediante la cual el tratante simula una relación sentimental con la persona. Entre otras, puede suceder que se le ofrezca abiertamente ejercer la prostitución, pero que se las engañe en cuanto a las condiciones de explotación. En el caso de trata de personas con fines de explotación laboral, el engaño suele recaer sobre las condiciones de labor y el pago de las mismas. Por ejemplo, es común que la víctima no sepa a ciencia cierta cuánto ni cuándo se le va a pagar para la tarea que está realizando, usualmente en condiciones incompatibles con la dignidad humana. Bueno, en este punto me tocó acá en mi localidad, hay un barrio de descendientes de pueblos originarios. Esto fue en 2002, 2013 aproximadamente. Vino un cosechero de frutilla de Tucumán, ofreció trabajo, lo llevó, lo tenía en condiciones inhumanas, casi 40, 50 personas de diferentes edades, había menores, y lo hacía trabajar en su cosecha de frutillas. Y ¿cómo es? No le pagaba. Se realizó la denuncia correspondiente, se realizó el trabajo por la división trata de personas acá de Chaco, de la policía, logrando llegar al lugar, trabajando con el juzgado federal a nivel nacional, lograron dar con estas personas y lograron traerlas sanas y salvas nuevamente acá a la localidad, a su hogar. Pero tuvieron casi un mes y medio aproximadamente trabajando en forma inhumana. Como por ejemplo, dando un ejemplo, tengo conocido de acá en mi localidad que fueron engañados y ellos mismos me han contado las víctimas. Una de las víctimas me contó, le hacían dormir en intemperie, no le daban pan, agua, y le hacían trabajar todo el día. Hasta había niños en dicha cosecha. Bien, continuamos. En términos generales, en nuestro país, la captación se produce mayormente de modo personal, o sea, cara a cara. Otras modalidades posibles son la realización de casting en la zona elegida para la captación, la publicación de afiches en la vía pública con promesas de trabajo o la utilización de redes sociales o plataformas de mensajería. En este sentido, debe remarcarse que son monitoreados los casos en los que la captación se materializa por medio de secuestro o rapto. ¿Qué quiere decir esto en la última plantilla? Que a la víctima siempre se la está monitoreando para poder realizar el sentido de secuestro o rapto. Es más que nada eso. Bien. Traslado y transporte alude a las acciones de llevar a la víctima a un lugar diferente del que viven, hacer una de las mismas se movilicen motivadas por las falsas promesas realizadas, como ya
ya hemos mencionado, el traslado dentro del territorio nacional e internacional genera un desarraigo que aumenta la situación de vulnerabilidad y facilita el control por parte de los tratantes. Las víctimas pueden ser acompañadas en ese traslado por alguno de los miembros de las redes delictivas o pueden viajar solas, pero en la mayoría de los casos son los reclutadores quienes facilitan el dinero y o los pasajes para que la persona pueda llegar hasta el lugar del destino. Esta situación se profundiza cuando el transporte o traslado es internacional o hacia una región de características idiosincráticas y culturales muy diferentes a la del país o región de origen. Además, constituye un obstáculo en el proceso de investigación y búsqueda. El traslado de la víctima mayormente se realiza por vía terrestre. En el caso de trata con fines de explotación sexual, si bien las víctimas pueden viajar acompañadas por los tratantes, en muchos casos lo hacen solas o acompañadas bajo vigilancia. Esto constituye una mutación bastante reciente del delito, puesto que antes las víctimas eran comúnmente transportadas por la o el tratante o acompañadas con retención de su documentación, que busca dificultar su identificación por parte de las fuerzas de seguridad en sus tareas de prevención. Bueno, le voy a contar algo personal. En el año 2017 hice un viaje a la ciudad de Formosa capital, la provincia de Formosa, a Formosa capital, con mi esposa, donde mi cuñada en mi vehículo particular, donde pudimos observar la maniobra de la retención de documentación, donde eran un masculino y una femenina los tratantes, digamos, y era una femenina la víctima y un menor. Lo estaban haciendo pasar con documentaciones falsas hacia la ciudad, hacia el vecino país de Paraguay. Bien, cuando observo la situación donde le extraen el documento y le dan otros documentos, el menor lloraba, no siendo funcionario policial en esa provincia, soy de Chaco, como todos saben. Me bajé de mi vehículo y le di la voz de alto, me identifiqué como funcionario policial, logré demorar a los tratantes y en cercanía se encontraba un caminante de la policía de Formosa que se acercó. Previamente yo me había identificado con él, como no era de la zona, y había hablado con el caminante. Bueno, se procedió a la demora, pude demorar a esta persona, vino y la policía de Formosa hizo las actuaciones correspondientes. Me ha tocado vivir esa situación. En algunos casos los traslados son múltiples. Por ejemplo, cuando una persona es víctima de trata con fines de explotación sexual, son comunes los mecanismos de rotación, traslado e intercambio de sitio a través de un sistema denominado plazas. La circulación de un lugar de explotación a otro cumple diversos objetivos. En principio, en un mecanismo de coerción, porque las víctimas se ven impedidas de establecer relaciones duraderas con personas de su entorno. En segundo lugar, dificulta la investigación y la búsqueda. En el caso de la trata con fines de explotación laboral, la recepción o acogida suele coincidir en el lugar de explotación. Recepción. Punto 13. Recepción o acogida. La recepción hace alusión al hecho de recibir a las personas enviadas y o traslada por un tercero, mientras que la acogida implica albergarlas por un tiempo determinado. Si bien la diferencia parece sutil, la ley incluye ambas acciones porque no siempre coinciden en la misma persona. Una vez que la víctima se encuentra en el lugar de destino, para su explotación puede ser recibida por un intermediario y o por quien será su explotador. Bien, como dijimos anteriormente, la explotación supone relaciones de sometimiento que niegan la libertad de la persona y afectan su autonomía para elegir un plan de vida. Pero como se genera y se reproduce esa situación de dominio de una de las personas sobre otra, podemos decir que los mecanismos de coerción son las estrategias o técnicas utilizadas por los tratantes para mantener sometidas a sus víctimas. Es decir,
para generar y reproducir su dominio sobre ellas. En términos generales, hablamos del control de su movimiento, de su entorno físico, la violencia física o psicológica, la sujeción constante de un tratamiento de extrema crueldad, entre otras formas. En definitiva, esos mecanismos pueden englobarse en tres grandes grupos: aquellos vinculados a aspectos económicos, aquellos vinculados al uso de la fuerza o la amenaza de su uso, y aquellos vinculados al ejercicio de un control sobre el tiempo, los espacios y las actividades de la víctima. Los principales mecanismos vinculados a aspectos económicos son el establecimiento de un sistema de endeudamiento, incluido la anulación de la autonomía económica de las víctimas y la retención de alto porcentaje de las ganancias producidas por la explotación. ¿Quiénes pueden ser víctimas de trata de personas? Bien, como dijimos, cuando hablamos de víctimas nos estamos refiriendo a personas damnificadas por los delitos de trata y explotación de personas, es decir, personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, incluyendo lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder, sancionado en la ONU en 1985. La expresión víctima se incluye además en los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Ahora bien, la idea generalizada de cualquier persona puede ser víctima de trata debe elaborarse para que adquiera pleno sentido. En principio, porque como ya estuvimos señalando en la plantilla que ya hemos pasado, el principal método de captación en nuestro país es el engaño, que puede versar sobre qué trabajo se va a realizar o sobre la forma en la que se realizará. Ese engaño tiene como principal blanco a personas que atraviesan distintas situaciones de vulnerabilidad, que las lleva a aceptar ofertas laborales engañosas que incluyen traslado a zonas distantes con promesas de mejora socioeconómica. Por esto es que las personas que son captadas por las redes de trata en su gran mayoría provienen de zonas que atraviesan grandes dificultades sociales y económicas, en las que sus habitantes se han visto reiteradamente vulnerados por sus derechos básicos. Especificidades sobre la trata y explotación de niños y niñas y adolescentes, atendiendo a la situación especial por las personas menores de edad de la Ley 26.842, estableció como agravante que la pena de la víctima sea menor de 18 años, quedó fijada entre 10 a 15 años de prisión. Los niños, niñas y adolescentes pueden quedar involucrados en la situación de trata de dos formas distintas, directa o indirectamente. En el primer caso, ellos mismos son tratados con fines de explotación. En el segundo caso, participan en la situación de explotación de sus familiares en tanto los acompañan y permanecen junto a ellas en su lugar de destino. Eso es lo que es explotación laboral. Lo frecuente en esta situación es que los niños y niñas estén privados de los derechos más elementales como la escolaridad, salud o juego. Especificidades en niños y niñas y adolescentes. Desde este punto de vista del desarrollo madurativo, la niñez implica una situación de vulnerabilidad propia de un sujeto en crecimiento, por lo cual requiere una protección especial. La adolescencia, a su vez, es la etapa que abarca de los 13 años a los 18 e implica para el ser humano una nueva situación de vulnerabilidad debido a varios factores.
Aguarda un instante. Bien. Punto de desarrollo. Bueno, 13 a 18 años implica para el ser humano una nueva situación de vulnerabilidad debido a varios factores, entre ellos la nueva concepción de la sexualidad, el desprendimiento de las figuras parentales que eran sus referentes hasta ese momento, la salida de la endogamia y los cambios en el esquema corporal. En ese sentido, no debe perderse de vista que los efectos de situaciones traumáticas producidas en niñas, niños y adolescentes revisen mayor gravedad, porque aún se encuentran en pleno desarrollo madurativo, por lo que requieren especial atención por parte de los equipos profesionales y las instituciones en todos sus niveles. Ejemplo de ellos que deben ser siempre acompañadas en su entorno a su lugar de origen por un adulto responsable, sea dentro o fuera del país, y de manera articulada con los organismos especializados cercanos al lugar de su reincidencia. Bien, me aguarda un instante que continuamos con la clase. Tenemos 15 minutos. Está lento mi internet, seanme paciente hoy. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta o pregunta? Sí. Sí. Explotación sexual sí, pero si ella en forma voluntaria, digamos, que no tiene alguien que le esté regenteando en forma que está obligando, no sería trata. Son dos cosas diferentes. Si el niño está en situación de vulnerabilidad, eso sí. Son dos cosas diferentes. Por eso te digo, si vamos al nivel de sobretrata, si ella no está obligada a hacerlo, o sea, a ofrecer sus servicios sexuales por un tercero que le está obligando y le está sacando la plata, eh, no es trata, es explotación. Ella misma ofrece sus servicios sexuales. No sé si me entendés. Ahora, si hay un tercero que está obligando, sí, pero si el niño está en situación de vulnerabilidad, eso sí, en su etapa sí. Eso es otro delito ya. El niño, si ya la autoridad, como la línea 102, debería de intervenir para el caso. Si quieren, hacemos un descanso de 15 minutos y continuamos, ¿le parece? Porque vemos, ya le paso por WhatsApp el siguiente enlace, así que me esperan 5 minutos y le estoy pasando por WhatsApp. Así que ya le paso al grupo